La enfermedad de Huntington es una grave y rara enfermedad neurológica hereditaria y degenerativa. Se llama así en honor de George Huntington, un médico estadounidense que la descubrió en el año de 1872. Si tenemos más información, los invito a verla. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Con el tiempo, la pérdida de células nerviosas en varias regiones del cerebro hace que el paciente con enfermedad de Huntington presente mayor incapacidad y dificultad para valerse por sí mismo. Aun cuando la enfermedad no es mortal, la condición de debilidad del paciente produce complicaciones como neumonía, problemas cardíacos o infecciones que eventualmente llevan a la muerte. Entre los síntomas comunes se encuentran movimientos de contorsión involuntarios, problemas musculares como rigidez o contracturas, dificultad en la producción física del habla o para tragar. Entre los síntomas cognitivos se encuentran falta de conciencia sobre conductas y habilidades propias, lentitud para procesar pensamientos o encontrar palabras, dificultad para aprender información nueva. Y entre los síntomas emocionales se encuentran retraimiento social, insomnio e ideas frecuentes sobre la muerte, el morir o el suicidio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en México existen alrededor de 8,000 personas con enfermedad de Huntington, pero sus estadísticas exactas son difíciles de obtener, no solo porque en nuestro país no se cuenta con la infraestructura para llevar a cabo censos en este tipo de enfermedades, sino porque la enfermedad es difícil de diagnosticar y muchas personas optan por esconder a sus familiares con esta enfermedad. Una enfermedad difícil de diagnosticar, como escuchábamos en la cápsula, y quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a Mariana García Hernández. Ella es maestra en neuropsicología y bueno, pues nos va a hablar precisamente de la enfermedad de Huntington. Muy buenos días, Mariana, muchas gracias por esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Adriana. Escuchábamos en la cápsula pues de qué se trata esta enfermedad, ¿no? De que esa es una enfermedad en el cerebro, que se da en el cerebro, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito más a detalle cómo es que se da y por qué? Claro, pues la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa y como bien lo acabamos de ver, esto significa que afecta a las células del cerebro específicamente. Entonces, cada enfermedad neurodegenerativa afecta diferentes zonas en el cerebro. En el caso de la enfermedad de Huntington, las zonas que más se afectan son unas que están más en el fondo, no tanto en la corteza, que es lo que vemos como, si nosotros vemos una imagen del cerebro, lo que vemos es la corteza, que son esos como gusanitos que se ven ahí. Sí. La enfermedad de Huntington afecta principalmente zonas que están abajo de esta corteza, que son el núcleo accumbens y el putamen. Entonces, cuando se afectan las neuronas de estos núcleos, lo que hacen es afectar todas las conexiones que tienen en diferentes zonas del cerebro. Entonces, no solamente observamos síntomas de esas zonas, del núcleo accumbens y del putamen, sino también todo lo que está conectado a esas zonas. Claro. Entonces, por eso vemos síntomas que son principalmente subcorticales, pero también podemos observar una alteración cortical que se va agravando conforme se va afectando más, conforme va avanzando la enfermedad. Bien, entonces, Mariana, ¿hay alguna predisposición genética para desarrollar esta enfermedad? Sí, el aspecto genético de esta enfermedad es muy interesante porque hay un 50% de probabilidad de heredar el gen si uno de tus padres tiene el gen. Por decirlo así, si alguno de mis padres tuviera Huntington, yo tendría el 50% de probabilidad de heredar el gen. Y si yo tengo el gen, tengo el 100% de probabilidad de expresarlo. O sea, tiene una expresividad del 100%. 100% de las personas que tienen este gen lo van a expresar en algún momento de su vida. Entonces, esto es algo importante porque la enfermedad de Huntington es una enfermedad monogénica. Esto quiere decir que depende de la expresión de un solo gen.
Hay muchas otras enfermedades que dependen como de muchos genes, pero el Huntington solamente depende de un solo gen y tiene una expresividad muy alta. O sea, si está el gen, vas a tener Huntington. Entonces, el tratamiento que se hace hacia esta enfermedad no es a curarlo, no se puede curar la enfermedad de Huntington. No se cura, se trata. Se trata. Lo que podemos hacer, el tratamiento va como en dos ejes. Por un lado está la parte preventiva. Si una persona sabe que tiene el gen o tiene un antecedente familiar de tener el gen, puede tomar ciertas medidas para asegurar que sus hijos no tengan el gen. Y entonces hay un procedimiento que se llama diagnóstico genético preimplantación, que entonces se toman los gametos de la persona que sospechamos que puede tener el gen, sí, y se hace un análisis para ver si este gameto tiene el gen o no tiene el gen, y después se hace fecundación in vitro. Ese es el tipo de tratamiento preventivo que se puede hacer, o el tratamiento paliativo. Una vez que una persona ya está segura que ya se hizo la prueba, ya sabe que tiene el gen, hay que tomar medidas para que su vida de aquí en adelante pueda tomar en cuenta esta enfermedad, entonces tenga una seguridad económica, una seguridad social, que empiece a trabajar con ejercicios de estimulación tanto motora como cognitiva desde un inicio, claro, para que sea mucho más leve de lo que sería y que no los tome por sorpresa cuando empiecen los síntomas. Mariana, escuchábamos en la cápsula que es una enfermedad, esta enfermedad de Huntington, difícil de diagnosticar. ¿Únicamente se puede diagnosticar a través de este estudio que nos estás tú mencionando? ¿Es la única manera? Sí, el cariotipo genético es la única manera. Se tienen que hacer estudios genéticos profundos. Lo bueno de las enfermedades monogénicas es que es mucho más sencillo a comparación de las que son poligénicas, que dependen de muchos genes, mucho más sencillo de identificar. O claro, tienes el gen o no lo tienes. ¿Qué cromosoma es el que afecta a la enfermedad de Huntington? Es el cromosoma 4. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y entonces en el par 4 es donde se encuentra este gen. En el par 4. Y se empieza a manifestar con debilidad, por ejemplo, en las extremidades, pierde uno la fuerza, empieza a perder uno el control también. ¿De qué otras cosas? Sí, los primeros síntomas que se reportan casi siempre son los síntomas motores, porque son los más evidentes visualmente, claro, que son los movimientos coreoatetósicos, que son movimientos del cuerpo, principalmente del tronco y de las extremidades, y luego van siendo movimientos faciales involuntarios. Entonces casi siempre lo primero que se nota y por lo que acuden a consulta, pero muchas veces a estos síntomas motores que son muy claros visualmente, los anteceden síntomas que son psiquiátricos, que son depresión, apatía, aislamiento social, como menciona el video, como ideaciones suicidas. Se empiezan a tener como estos síntomas que no son tan evidentes, y entonces las personas lo dejan de lado, y los primeros síntomas por los que acuden a consulta neurológica son los motores. Claro. También se ha observado en los últimos estudios los síntomas cognitivos que anteceden a los síntomas motores. ¿Cuáles son? Entonces, que serían, por ejemplo, muy parecidos a otras enfermedades subcorticales, por ejemplo, Parkinson o esclerosis múltiple, que serían como una lentitud del procesamiento de la información. Pueden procesar la misma información, pero se tardan mucho más tiempo. Dificultades como para planear y organizar su día a día, un poco de inflexibilidad en su comportamiento, como respuestas muy rígidas, siempre lo mismo, siempre sin capacidad empiezan a perder como capacidad de ser flexibles ante las cosas nuevas que les trae la vida, y eso hace que empiecen a batallar un poquito como organizar su vida. Entonces muchas veces no se notan estos síntomas hasta claro, que aparecen los síntomas motores y ya forman parte de un cuadro ya más íntegro. Pero sí se podría confundir un poco el Huntington con el mal de Parkinson. No se podría confundir,
En un principio, porque ¿no? porque los síntomas motores son muy distintos, porque ¿En los qué? núcleos que están afectados son distintos. ¿En qué se En el diferencia? Parkinson, por ejemplo, hay temblor en reposo, también está la lentitud, pero no hay tantos movimientos involuntarios, o más bien los movimientos involuntarios en el Parkinson se presentan muy avanzada la enfermedad, y en el Huntington son los primeros que aparecen, que son movimientos como de los brazos, que parecen como tics en un inicio, gestos que empiezan a hacer los pacientes, Involuntarios. movimientos bruscos, que son completamente involuntarios. El paciente no tiene ningún control de estos movimientos. Muy bien. Bueno, y pues practicarse un estudio genético para descartar antecedentes familiares, por supuesto, pues sería de gran ayuda, Mariana. ¿El rango de edad en el que se presenta esta enfermedad de Huntington, cuál es? Ha habido casos que se presentan desde los 10 años de edad. Entonces, el espectro es muy amplio, pero lo más usual es entre los 35 y los 50 años que se empiezan a presentar los síntomas. Entre los 35 Claro que y los 50. hay que poner mucha atención a estos síntomas iniciales que no son tan evidentes, como la depresión, la apatía, el aislamiento social, las dificultades para planear y organizarse, las dificultades para prestar atención, que sí ponen atención, pero se dan cuenta que no están tan atentos como en otras situaciones o antes, en tiempos anteriores de su vida. Entonces eso es importante como tenerlo en cuenta, y si notamos alguna de estos aspectos, acudir con un neurólogo o con un neuropsicólogo lo antes posible para darle una explicación a estos síntomas. Mientras más temprano se detecte y por supuesto se trate, pues el paciente tendrá una mejor calidad de vida, Mariana, ¿no? Sí, definitivamente. En los niños decías que también se puede dar. Sí, es muy raro, pero es posible. Entonces, y si no es, de todas formas, siempre es importante cuando tenemos síntomas de este tipo, puede ser por una cantidad inmensa de dificultades o trastornos que a lo mejor se pueden solucionar de una manera muy sencilla con algún medicamento o algún tratamiento. Si en algún momento alguien detecta que empieza a perder la memoria, que tiene más dificultades para poner atención, es importante acudir a consulta para prevenir todos los trastornos neurodegenerativos. Si reciben un tratamiento preciso y oportuno, pueden mejorar muchísimo la calidad de vida. Aunque no sean curables, la calidad de vida es muy diferente si se atendieron a tiempo o si no. Definitivamente. Eso que acabas de decir y con lo que cierras la entrevista es crucial, es fundamental. Mariana, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista y que nos hayas proporcionado esta información de sumo interés para todos nosotros, Mariana. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Buen día.